Para el vídeo de hoy os traigo un tutorial sobre Photoshop, ya lo estuvimos comentando la semana pasada, igual que os traje uno muy básico de Illustrator. Hoy toca tratar este software y os voy a enseñar las herramientas básicas, sobre todo las que yo utilizo para mis ilustraciones. Lo primero es lo primero, tenemos que abrir un archivo nuevo y vamos a hacerlo igual que lo hicimos con Illustrator. Se nos abrirá una pestaña cuando cliquemos en nuevo. Y como os dije la última vez, si no sabéis si vais a imprimir o no, lo que yo recomiendo es trabajar siempre en A3 y sobre todo siempre a una alta resolución, y en mi caso trabajo en RGB porque suelo destinarlo a internet, pero si queréis imprimirlo es importante usar el modo de color CMYK. Si luego lo que quiero es cambiar a CMYK porque he decidido que finalmente voy a imprimir la ilustración, hay un modo para hacer una conversión. Convertir en perfil. Y ya automáticamente el espacio de destino te saldrá al perfil al que has querido convertir. En este caso yo he querido convertir a CMYK, ya me sale automáticamente, pero no lo voy a utilizar ahora. ¿Cómo funcionan las capas? No es tan complicado como suena muchas veces. Las capas son simplemente, pensad en trozos de plástico transparentes que se sobreponen. Yo ahora las tengo ocultas y en el botón que tenéis al lado, que es un ojo, podéis esconderlas o podéis mostrarlas. Tenemos que saber que cada una trabaja de forma independiente. Lo que pase en una capa no puede pasar en otra que no esté seleccionada, ¿vale? Como os muestra aquí, por ejemplo, estoy seleccionando la capa del perro y con el pincel, si pinto encima, obviamente el perro, que es la que tengo seleccionada, se va a ver afectado, pero si yo intento pintar por encima de las otras, no puedo. Pinto por debajo porque el perro es la última capa. Y de la misma forma también funciona la herramienta de la goma. Si yo borro en la capa del perro, que es la que tengo seleccionada, no afectará a las otras dos que no están seleccionadas. Vamos a hablar de cómo funciona el orden de las capas. Como podéis ver, ahora que las estoy organizando, la capa de la casita es la que está encima, por eso no podemos ver ninguna de las otras dos, como son el cuenco y el perro. Si yo ahora quiero modificar ese orden y que el perro, por ejemplo, esté por encima, tengo que seleccionar la capa del perro y ponerla por encima de la que esté primera, que en este caso es la casita. Como veis, ahora tenemos al perro por encima y se ve perfectamente. Si ahora quiero el cuenco, hago exactamente el mismo procedimiento. Cojo la capa del cuenco, la arrastro arriba y ya lo tenemos todo. Ahora lo pongo un poco mono para que se entienda más o menos y listo. Una particularidad que se le puede aplicar a las capas o al trazo que quieras hacer, también lo podéis ver, es que tienen modos de fusión. Si vais aquí donde os indico ahora, encontraréis un menú desplegable en el que hay muchísimas opciones, en el que se trata de experimentar y a ver cuál te interesa más, y de esta manera podéis conseguir efectos diferentes en vuestras capas, en vuestras ilustraciones. Como podéis ver, lo que ha hecho es multiplicarse los colores de mi perro con los colores que hay debajo de la casita. Este, por ejemplo, lo utilizo para hacer sombreado. No siempre es necesario, pero muchas veces me ayuda mucho para intentar conseguir un buen efecto cuando necesito hacer unas sombras en mis ilustraciones. De la misma manera, cuando hago iluminaciones, utilizo normalmente la trama, pero ya os digo, todo se trata de ir experimentando, encontrar qué os gusta más o qué no, e incluso aprender a trabajar sin los modos, que no son obligatorios. Otra cosa que me gustaría enseñaros de las capas es el tema de bloquearlas. Muchas veces los ilustradores necesitamos hacer un tipo de bloqueo para que nos sea mucho más cómodo o mucho más rápido poder dibujar o, por ejemplo, en mi caso, hacer sombreados. Entonces os voy a enseñar diferentes formas de bloquear la capa. Si pulsamos con la tecla comando o creo que control en Windows encima de lo que es la imagen en la capa, con esta selección lo que se nos permite es trabajar dentro de ese contorno que se nos crea. Si tenemos esa selección hecha, por obviedad, con el pincel, con la goma, podemos actuar encima de los píxeles que han sido usados. Aunque no está mal hecho, no lo acabo de recomendar porque puedes cometer muchos errores y llega un punto en que si quieres volver atrás, el programa mismo no te deja. ¿Qué pasa? Que al hacer este tipo de bloqueo, lo que haces es trabajar encima de lo que es el color base.
y va a ser difícil volver atrás y corregir ese error. El segundo tipo de bloqueo se trata de este panel o cuadro de ajedrez. Va a hacer que todos los píxeles que no estén siendo utilizados en ese momento se bloqueen. O sea, más o menos la función que hace es muy parecida a la anterior, solamente que la anterior puede que te coja un píxel de más o un píxel de menos. Esta es bastante precisa, pero sigo sin recomendarla por exactamente la misma razón que la anterior. Y en el caso del último sistema de bloqueo, que es el que yo utilizo y con el que me siento más cómoda, es crear una capa nueva y con la tecla Alt selecciono lo que sería entre medio de la capa y la capa donde está el color base. Es decir, que la capa nueva que he hecho estará por encima de lo que sería la casita, con la tecla Alt la anclo, exactamente como hago aquí. ¿Veis? De esta manera queda sobrepuesta. Entonces trabajamos en una capa aparte, solamente dentro de los límites de los píxeles. La ventaja que yo veo es que si nos equivocamos es mucho más fácil arreglar el error. Que después nos gusta cómo ha quedado y todo, pues para evitar que el programa vaya muy lento o que el archivo pese mucho, podremos combinar las capas. ¿Veis? Por ejemplo, ahora voy a hacer un sombreado súper básico para que veáis más o menos cómo funciona esta herramienta y además vamos a añadirle el modo de fusión para que veáis también cómo lo aplico. Sobre todo es importante que no utilicéis un negro para sombrear. Un truco para las sombras es utilizar un color rosado, violeta. Es un color como muy universal. En el momento en el que utilicéis el modo de fusión multiplicar, ya veréis que queda como muy bien integrado en la ilustración. Bueno, como veis es un resultado muy básico, pero era simplemente para que entendáis cómo funciona lo del bloqueo de capas, lo de los modos de fusión y cómo queda aplicado este color púrpura o rosáceo. La tonalidad es más o menos la que os gusta a vosotros, pero suele ser entre estos colores. Es posible que una vez acabada la ilustración queremos acabar de darle otro matiz a los colores que tenemos porque no nos acaban de gustar o porque intentamos expresar otra cosa. Es tan fácil como ir a la pestaña de imagen, vamos a ajustes. Normalmente lo que yo suelo utilizar es tono saturación o equilibrio de color. En tono saturación se trata de ir tocando un poco todo y veis cómo va cambiando. Podemos darle pues más luminosidad, menos luminosidad, cambiar el tono de las sombras en este caso. Otra cosa que me gustaría explicar también es el tema de los pinceles. En el menú de pinceles encontraremos muchos que Photoshop ya nos proporciona, pero si necesitáis alguno más, el mismo programa también te ofrece una amplia variedad. Podéis encontrarlos en la herramienta que es un engranaje y simplemente clicando en el que más os interese se añade directamente a la biblioteca. El mismo programa nos trae una pestaña en la que podemos modificar estos pinceles y guardar los ajustes que hemos conseguido y que más nos gustan. Para modificarlo es tan fácil como ir a esta pestaña y lo mismo de siempre, ir tocando cosas. Y sobre las herramientas de Photoshop yo creo que ya puedo dar por finalizado el vídeo, pero no me quiero ir de aquí sin antes dar un consejo. Si os acordáis, en el vídeo anterior hicimos un personaje en Illustrator. Si este mismo lo queréis después acabar en Photoshop, es muy importante que lo importéis directamente con el comando copiar-pegar. Lo copiamos en Illustrator y lo pegamos luego en el lienzo que nos interese en Photoshop. ¿Por qué así? Porque si lo que hacéis en Illustrator es guardar el archivo y después lo importáis directamente en Photoshop, lo que vais a hacer es importar una imagen. Las imágenes no dan de sí. ¿Qué significa? Que si tú has trabajado en una 3 y después por lo que sea te has equivocado y quieres modificar el tamaño, se va a ver afectada la calidad. En cambio, si lo que haces es copiar y pegar, estás importando unos vectores. Los vectores son infinitos, significa que tú puedes aumentar y disminuir sus proporciones tanto como quieras, que nunca se van a ver afectadas. Así que bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado mucho. Sí que es verdad que no os he explicado tantas herramientas como el vídeo pasado, pero muchas son exactamente las mismas y a partir de aquí también podéis ir experimentando vosotros y decirme qué os ha parecido todo esto. Creo que para los que queréis ilustrar está bien enfocado y si creéis que falta algo no dudéis en decírmelo, ¿de acuerdo? Y como siempre, no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales, estoy colgando unas cuantas fotitos nuevas últimamente. Así que nos vemos por allí y si no, hasta la semana que viene.